Hola, soy Bernel Berríos y esto es Aula Crítica, un espacio donde repensamos la educación desde la filosofía, la pedagogía y la transformación social. Aquí no damos respuestas cerradas, sino que abrimos preguntas que nos incomoden, nos muevan y nos inspiren. Hoy te invito a explorar un tema urgente, de cómo la educación bancaria, tal como la definió Paulo Freire, sigue moldeando las aulas colombianas y perpetuando las desigualdades sociales, y cómo podemos imaginar, desde las ideas de Freire, Kant y Nussbaum, una educación verdaderamente liberadora. En muchas escuelas de Colombia y de América Latina en general, aún predomina un modelo educativo que ahoga la creatividad, silencia la voz del estudiante y refuerza jerarquías de poder. Este modelo fue duramente criticado por Paulo Freire, quien lo llamó educación bancaria. ¿Y qué quiere decir esto de bancaria? Imaginemos que el estudiante es visto como una cuenta vacía, a la que el maestro va depositando contenidos, fechas, fórmulas, definiciones. Mientras más acumule, mejor rendimiento se cree que tiene. Pero, ¿qué ocurre con su pensamiento crítico? ¿Con su capacidad de cuestionar, de crear, de imaginar otros mundos posibles? Nada, porque no se educa para transformar, sino para obedecer. Este tipo de enseñanza es visible en múltiples prácticas del sistema educativo colombiano. Por ejemplo, la obsesión con las pruebas estandarizadas, como las pruebas saber, que reducen el aprendizaje a números y rankings, ignorando los procesos emocionales, sociales y comunitarios, y también se refleja en planes de estudio rígidos, donde se enseñan contenidos desconectados de la vida cotidiana de los estudiantes. Se aprende historia sin hablar de nuestro conflicto armado. Se enseña ética sin dialogar sobre corrupción o racismo. Se estudia lengua sin permitir el uso de la voz propia. Así, la escuela se convierte en palabras de Freire, en un espacio donde no se piensa, se repite, no se dialoga, se impone, no se sueña, se obedece. Freire no se quedó en la crítica, nos ofreció una propuesta radical, una educación dialógica, liberadora y humanizadora. Para él, el acto de educar no consiste en transmitir información, sino en generar conciencia crítica. Lo llamó concientización. Esto significa que el estudiante no solo debe entender su realidad, sino también sentirse capaz de transformarla. La palabra clave aquí es diálogo. En el aula freireana, el maestro no es un dueño del saber, sino un compañero de viaje. Ambos aprenden, ambos enseñan. Y la realidad de los estudiantes, sus barrios, sus familias, sus problemáticas, se vuelven punto de partida del conocimiento. Este enfoque puede ser enriquecido con la visión del filósofo Immanuel Kant, quien en el siglo XVIII habló de la ilustración como la salida del ser humano de su minoría de edad. ¿Qué es eso? Es la capacidad de pensar por uno mismo, sin tutores, sin obedecer ciegamente. ¿Y qué tiene que ver esto con educación? Todo. Porque una verdadera educación, según Kant, no forma seguidores, sino ciudadanos autónomos. Y eso es exactamente lo contrario de la educación bancaria. Una educación que castra el pensamiento y premia la obediencia. Pero no nos quedemos en la teoría clásica. La filosofía contemporánea, Martha Nussbaum, nos recuerda que educar no es solo preparar trabajadores para el mercado. Es, ante todo, formar personas con dignidad, capaces de pensar, de sentir empatía, de dialogar y de actuar con ética. Ella propone el enfoque de capacidades humanas que incluye el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación, el juego, la participación política y la sensibilidad artística. En Colombia, esto podría traducirse en prácticas como proyectos escolares que partan de problemas locales,
agua potable, memoria histórica, identidad cultural o conflictos territoriales. También están los círculos de diálogo comunitario, donde estudiantes, familias y docentes construyan juntos el conocimiento desde sus realidades. También están las evaluaciones cualitativas y narrativas, donde no se mida cuánta información se memorizó, sino que transformaciones personales ocurrieron. Formación docente basada en pedagogía crítica y justicia social, que supere la lógica de cumplir estándares y empiece a formar conciencia. El paso del depósito al diálogo es complejo, sí, pero también es la única vía para una educación que transforme y no reproduzca. Reflexión final. Educar para la libertad es educar para la dignidad. Es entender que el conocimiento no se impone, se construye. Que la escuela no es una fábrica de obedientes, sino un laboratorio de ciudadanía. Cuando un estudiante descubre que su voz importa, que su historia tiene valor, que su comunidad es digna de ser estudiada, entonces empieza a asumir su poder. Y eso, en una sociedad desigual como la colombiana, es revolucionario. Freire decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo te pregunto, ¿qué tipo de personas queremos formar en Colombia? ¿Repetidores o pensadores? ¿Seguidores o líderes? ¿Consumidores pasivos o ciudadanos críticos? Una escuela transformadora puede ser el principio de la paz, de la justicia, de la democracia real. Pero eso depende de nosotros, de ti, de mí, de cada educador y educadora que se atreva a repensar el aula como un espacio de esperanza. Preguntas para la audiencia. Y ahora, como siempre en Aula Crítica, te invito a continuar este diálogo más allá de este episodio. Reflexiona, conversa, comparte. Aquí van 3 preguntas que pueden abrir este debate. Primero, ¿cómo podrían dialogar los temas generativos de Freire con la idea kantiana de autonomía en tus clases o espacios educativos? Segundo, ¿qué posibilidades reales tiene Colombia de incorporar el enfoque de capacidades de Nussbaum sin caer en nuevas formas de medición y control? Tercero, ¿conoces escuelas, docentes o proyectos que ya estén rompiendo con el modelo bancario y sembrando una pedagogía transformadora? ¿Qué podríamos aprender de ellos? Gracias por escuchar este episodio de Aula Crítica. Nos reencontraremos muy pronto para seguir pensando juntos una educación más justa, más humana y profundamente transformadora. Hasta la próxima y recuerda, pensar es el primer acto de libertad.